pasamos a un nuevo supuesto de deslealtad que tiene que ver con la violación de ley general de una deslealtad en el comercio. Es un supuesto bastante interesante por todo lo que contiene y parte de una palabra que es violación. Violación no aparece definida en la ley, violación no aparece tampoco definida en la ciencia y arte. Tendremos que ir nuevamente al diccionario a determinar qué es violación. Violación en el diccionario aparece como profanar, como no observar un precepto jurídico o legal, y a partir de eso vamos a movernos con esa palabra y vamos a ver cómo una persona a través de una violación de norma conlleva a que pueda ser desleal en el mercado. Básicamente, ¿por qué? Y para entendimiento general, es que el cumplimiento de la ley tiene un costo que puede ser ahorrado por el que no cumple la ley. El tío Alberto es dueño de una fábrica de maquinaria. Viendo que las ventas crecen y que los bancos no le prestan para construir otra fábrica que le permitan crecer, le ha surgido una gran idea: no pagar el impuesto a las ventas o IVA que él recauda y debe pagar al Estado. Mejor tomar ese dinero proveniente del impuesto e invertirlo en la compra de una nueva fábrica. Esteban, que compite con el tío Alberto, no quiere hacer lo mismo y lo tiene mortificado la idea que hoy supo del tío Alberto. Vamos nuevamente a observar cada uno de estos supuestos bajo el régimen cuadriculado de la responsabilidad civil, entendido que está con unas cuadrículas particulares que se deben probar en cada uno de los casos que se puedan llevar. Dentro de esto tenemos nuevamente responsabilidad civil es igual a daño, culpa o dolo y un nexo causal. Hemos mencionado que daño, por ser de la deslealtad, es a la concurrencia. Concurrencia nuevamente hemos mencionado que es asistir al mercado y hemos dicho que esa asistencia es porque una persona que es comerciante sufre o cualquier participante del mercado, dentro de ellos los consumidores. Y con esto tenemos efectivamente el bien jurídico tutelado por el cual hemos insistido en cada uno de los capítulos y que fue desarrollado en los primeros capítulos de este videolibro. Pero el contexto es siempre determinar que acá estamos hablando de un daño a la asistencia al mercado o al confluir a un mercado. Culpa o dolo hemos desarrollado bajo cada uno de los supuestos de deslealtad. ¿Qué nos corresponde ahora? Verificar si esa culpa o dolo, que es un comportamiento de alguien, deviene de lo que hemos dicho, violación de ley. Y para esto y para desarrollar el tema es importante tener en cuenta lo siguiente: es que cuando hablamos del cumplimiento de una ley, es importante tratar de establecer que una ley en su cumplimiento siempre va a tener un costo para el que lo cumple. Generalmente está reflejado en dinero. Eso quiere decir que si hay un incumplimiento de la ley, tiene un ahorro de ese costo, es decir, tiene un ahorro de ese dinero. Es decir, uno puede poner acá el que cumple con la ley y el que incumple con la ley. El que cumple con la ley tiene un valor, tiene un costo, y el que incumple con la ley no tiene ese costo, es decir, tiene un ahorro de costos. Con esta premisa, comencemos a trabajar porque la violación de ley puede ser un asunto de incumplimiento a la ley de deslealtad. ¿Por qué? Es que tenemos un caso en particular donde esa violación de ley genera un aumento de posibilidad competitiva para el que está incumpliendo, porque tiene un ahorro de costos que lo puede hacer mucho más competitivo respecto de sus competidores. Pero para que sea desleal, esa violación de ley requiere exactamente de unas particularidades que deben ser demostradas dentro de un proceso para ser calificado como desleal ese comportamiento. Y en ese sentido, ¿qué tenemos? Para que exista una violación, una competencia por violación de ley, se requiere lo siguiente: 1, que exista una inobservancia a una ley. Lógicamente, a una ley que no sea la ley de deslealtad, sino que sea una ley por fuera del régimen de deslealtad. Entonces, se tiene que probar, 1, que se incumplió una ley. 2, se tiene que probar que esa violación de ley generó una ventaja competitiva.
Porque si la violación de ley no conlleva a una ventaja competitiva, solamente se queda juzgada por la normatividad que fue incumplida, es decir, solamente quedaría hasta ahí la consecuencia de ese incumplimiento. Pero acá estamos hablando de un efecto dominó, es que el incumplimiento de una ley, por efecto dominó, vaya a afectar otro régimen, que es el régimen de la deslealtad, es decir, se afectan dos bienes tutelados, el propio de la existencia de esa ley que se incumplió, como el que se pasa un semáforo en rojo y incumplió esa ley, pero hay que ver si ese incumplimiento genera una ventaja competitiva, porque de pronto no genera esa ventaja competitiva. En ese sentido hay una posibilidad de incumplimiento de la ley más una ventaja, y esa ventaja dentro del mercado debe ser significativa. Porque si la ventaja no es significativa, esa violación de ley no genera deslealtad. Entonces tenemos la inobservancia de la ley, que la ventaja exista y que la ventaja sea significativa. En ese sentido tendríamos alrededor de dos juicios de responsabilidad. El juicio de responsabilidad por el incumplimiento de una ley, que es un primer juicio de responsabilidad, que hay que hacer dentro del caso. Y encontrar que está probado efectivamente que se inobservó una ley dentro de todo el ordenamiento que existe dentro del derecho. Y adicionalmente que ese incumplimiento de la ley generó una ventaja y que esa ventaja es significativo. Con eso tendríamos tres requisitos. Uno, que exista un incumplimiento de ley. Dos, que exista una ventaja. Y tres, finalmente, que sea significativa. Y ahí encontraríamos tres requisitos para que se pueda determinar que efectivamente hay una deslealtad. En ese sentido, ¿qué tendríamos? Nexo causal. El nexo causal es la violación de ley que reportó una ventaja significativa. Tres requisitos, 1, 2 y 3. Es la causa del daño a la competencia, pero básicamente daño a la competencia desleal, es decir, a la deslealtad. ¿Y eso qué significa? Que fue afectada la concurrencia porque alguien está asistiendo de manera inadecuada y ahí finalmente está dañando a una persona. Es decir, el beneficio de esta es el perjuicio de la otra, particularmente entre competidores. Ahí tendríamos una estructura de responsabilidad civil bajo el supuesto de violación de ley que reporta una ventaja competitiva significativa. En el caso que incluimos en este capítulo, ¿qué tenemos? Tenemos a un comerciante que efectivamente incumple una ley. ¿Y de qué manera? Tenemos una ley, que es la ley tributaria, de impuestos. Y esa ley tributaria tenemos el enfrentamiento de dos personas, A y B. Pero ese enfrentamiento de dos personas, ¿qué tienen? Es que mientras A toma el IVA, que es bastante grande, según el caso, y lo transfiere al Estado, que es su obligación, tenemos otro empresario que con el IVA también gigantesco por sus ventas, no lo transfiere al Estado y lo toma todo lo contrario para comprar tecnología de punta que lo vuelve mucho más competitivo que A. Por lo tanto, A sale del mercado, B triunfa en el mercado y B lo hace a través de una norma que no está cumpliendo, que es tributaria, incumple la ley y finalmente gana en competencia porque puede concurrir mejor que el otro, dañando la concurrencia del que verdaderamente cumplió con la ley. Y entonces tiene el incumplimiento de una norma que reporta una ventaja, y esa ventaja es significativa. Entonces vemos como el cumplimiento de la ley de uno es su perjuicio finalmente, porque el incumplido le está ganando y el cumplido sale del mercado y supuestamente está favorecido B. Ese es un comportamiento que finalmente será calificado como desleal. Y ahí tenemos un supuesto que genera que un comerciante gane en competencia a través o cobijado en un comportamiento que es ilegal bajo otro ordenamiento.
En ese sentido, se juzgan dos comportamientos. El comportamiento que es violatorio de la ley y adicionalmente que esa violación de ley genera una deslealtad porque genera una ventaja competitiva significativa. En algunos pasajes que aparecen en la filosofía china, se menciona algo de lo que estamos hablando, pero lo miran un poco diferente. ¿En cuanto a qué? Si una persona tiene oportunidad de mirar las consecuencias de su comportamiento, tendría que devolverse de esa proyección que hizo de las consecuencias de su comportamiento, se devuelve y determina si lo hace o no. El hombre tiene una particular obligación y es hacer esa proyección. Y si hizo la proyección y encontró que había una consecuencia negativa para alguien o para él y la hace, tendría dolo. Y culpa tendría si la persona no proyecta el pensamiento porque no cumplió con la obligación de mirar las consecuencias de su comportamiento o tuvo lo que llaman en derecho falta de previsión o falta de diligencia o fue imprudente en no mirar las consecuencias. Pero por las dos situaciones se es responsable. Hemos hablado del conductismo, pero el conductismo depende de las consecuencias que yo tenga. Entonces la próxima vez tendría que decir frente a una consecuencia es la próxima vez sí miro las consecuencias de mi comportamiento, porque en ese momento pues no tuvo la oportunidad de mirar la consecuencia del comportamiento, que es lo que le he entendido. La gran pregunta de la psicología y que ha durado siglos hasta más o menos hasta 1910, pero eso viene desde los griegos, es ¿por qué estamos reunidos aquí nosotros y no en otra parte? Esa fue la gran pregunta. Entonces se recurrió a los cielos, se recurrió a la luna, a las mareas, a los dioses, estamos aquí reunidos por los dioses, se recurrió a muchas cosas. Pavlov, que se acercó un poco al cuento, dijo que era un problema de corteza cerebral. Estábamos aquí por la corteza cerebral. Tampoco la veíamos, ese tipo de situación. La ciencia en ese momento exigía 3 tipos de comportamiento para poder aceptar una verdad, que fuera observable, que fuera medible y que la pudiéramos repetir en cualquier caso. O sea, que le pudiéramos meter matemáticas y que además la pudiéramos observar auditivamente o táctilmente o visualmente. Duraron siglos, pero años buscando la situación. Y recurrieron a muchas cosas, hasta que en un laboratorio se pilló un tipo que la conducta de la gente dependía de la consecuencia, y se la pilló con gatos. Un gato tenía que alar una cuerda para abrir una puerta, y la consecuencia era que comía, había un pescado afuera, entonces jalaba la cuerda, abría la puerta y se comía el pescado. Lo volvía a meter y el tiempo de reacción era supremamente rápido, o sea, el aprendizaje era muy veloz cuando había una consecuencia. Cuando él le cambió, porque el tipo se llamaba Thorndike, cuando él le cambia el pescado por lechuga, a los gatos casi no les gusta la lechuga, entonces el gato dejaba de alar la cuerda. Entonces sacó una cosa que se llama la ley del efecto, que vale la pena practicarla siempre, y es todo comportamiento que le produce a la persona consecuencias gratificantes lo aprende inmediatamente. Eso en educación ha sido tardíamente traído. Hasta ahora, en algunos tipos de aprendizaje se está utilizando el maestro como un motivador de consecuencias.